tiene capacidad de generar mitosis para producir hijas, ¿cierto? Entonces, en la médula ósea encontramos el hemocitoblasto. Cuando el hemocitoblasto recibe la señal para producir glóbulos rojos, produce una primera célula que se llama proeritroblasto. Si observan el proeritroblasto, es una célula grande, de color como azul, morada, con núcleo. Y este proeritroblasto, o sea, pro va a estar a favor del eritroblasto, que es lo que vamos a hablar más adelante. Es como la célula inicial que se va a convertir más adelante en el eritrocito. De estos proeritroblastos hay aproximadamente entre el 1 al 4% en la médula ósea. Son células que más adelante van a ser glóbulos rojos. Están ahí esperando al proceso de maduración. Cuando el hemocitoblasto produce el proeritroblasto, esta célula se queda en este periodo por 20 horas. Pasadas 20 horas, se convierte en eritroblasto basófilo. ¿Qué pasa? Entonces, en este eritroblasto basófilo, primero empezamos a identificar que cambia de tamaño. Miren que el citoplasma se vuelve un poco más pequeño. Y segundo, cambia de color. ¿De qué color se ve? Más rojito. ¿Qué pasa en el eritroblasto basófilo? Se empiezan a formar ribosomas. ¿Recuerdan cuál es la función del ribosoma en la célula? Producir proteínas. ¿Cuál es la proteína del glóbulo rojo? Hemoglobina, ya la vimos. Entonces, el eritroblasto basófilo en esta etapa forma muchos ribosomas para que esos ribosomas comiencen a fabricar hemoglobina. Entonces, ¿por qué se tiñe rojito? Porque la hemoglobina le da ese color al glóbulo rojo. ¿Sí? El color rojo. ¿Por qué el proeritroblasto no tiene color rojo? Porque no produce hemoglobina. Aquí ya empezó a producir. Entonces el citoplasma se empieza a tornar de tonalidad roja. Lo que le da el color al glóbulo rojo es la hemoglobina. ¿Se acuerdan que ahorita les dije el grupo hemo está conformado por hierro y protoporfirinas? Que la protoporfirina es el pigmento, lo que le da el color. ¿Sí? Este proceso, el eritroblasto basófilo, mientras está generando esos ribosomas y produce hemoglobina, este proceso dura 20 horas y seguimos en médula ósea. Pasado 20 horas, ya nos llamamos eritroblasto policromatófilo y es debido a que ya tiene una gran cantidad de hemoglobina muy alto, que su color, su tonalidad es más encendida, más rojita. Entonces, en el basófilo estamos formando los ribosomas, estamos formando hemoglobina, y en el policromatófilo ya hay más hemoglobina, se va teniendo más rojito. También hay un cambio en la morfología. Comparen ese eritroblasto policromatófilo con el proeritroblasto, más pequeño. ¿Por qué es necesario que esa célula disminuya de tamaño? Para que pueda salir de la médula ósea e ingresar al vaso sanguíneo. Porque si es muy grande, no va a poder pasar. Acuérdense que médula ósea, hígado y vaso son tejidos que tienen unos capilares especiales, se llaman capilares sinusoides, son más grandes para poder pasar proteínas, el hígado, o para pasar glóbulos rojos. El vaso almacena glóbulos rojos y la médula ósea produce glóbulos rojos. Por eso necesitan esos capilares más amplios, ¿sí? Y por eso él tiene que volverse más pequeño. Entonces, a medida que va avanzando, el citoplasma se lo va volviendo más y más pequeño. Ahora, pasadas las 25 horas, este eritroblasto policromatófilo se convierte en un normoblasto. El normoblasto
ya tiene toda la hemoglobina que necesita, ya no necesita producir más, ¿sí? Ya se llenó de hemoglobina. Entonces, como no requiere más hemoglobina, en este proceso se llenó de hemoglobina, ya aquí no necesito más, voy a empezar a eliminar, a reducir los ribosomas. Entonces los ribosomas de esta célula del normocitoblasto, del normoblasto, empiezan a disminuir en número. Ya no necesito más hemoglobina, ya tengo toda la hemoglobina que debo de tener. Y el núcleo se empieza a desplazar hacia la periferia de la membrana. Miren que ese normoblasto son estos dos procesos. Dura 30 horas y es cuando empieza a disminuir la producción de ribosomas, los va eliminando, y además el núcleo se va desplazando hacia la periferia hasta que pierde el núcleo. Eso es algo característico del glóbulo rojo de los mamíferos. No presentan núcleos. Después de que la célula pierde el núcleo, en el normoblasto lo está perdiendo, ¿ya? Pierde el núcleo. Inmediatamente pierde el núcleo, se convierte en reticulocito. Si tiene el núcleo y está en el proceso de perderlo, se llama normoblasto. Cuando ya lo perdió, se llama reticulocito. Cuando ya es un reticulocito, no tiene núcleo y el tamaño ya es el adecuado, el reticulocito está, miren que dura 3 días, aproximadamente 2 días en médula ósea y ya es capaz de salir al torrente sanguíneo. Es decir, que nosotros podemos encontrar en la muestra de sangre un porcentaje de reticulocitos. En este reticulocito todavía hay ribosomas. Empezamos a eliminarlos aquí en el normoblasto. Seguimos eliminándolos. Acá todavía hay ribosomas. Vamos a seguir eliminando esos ribosomas. Y todavía tiene mitocondrias. Cuando sale a la sangre, él sigue eliminando estos procesos. Sigue eliminando el ribosoma y empieza a eliminar las mitocondrias. Pasado 24 horas, un día, ya ese reticulocito no debe tener ni ribosomas ni mitocondrias. Es decir, ya no es reticulocito, ya es eritrocito. Un eritrocito no tiene núcleo, no tiene ribosomas, no tiene mitocondrias, solo tiene hemoglobina. Y ese eritrocito dura en sangre 120 días. O sea, sale hoy y en 120 días ya es un eritrocito viejo que hay que hacerle apoptosis, debe morir. ¿Listo?